Capítulo 05. Un mes después. Danmachi. La burla del ateo. Me reí de Dios. Ahora él se ríe de mí. Había pasado un mes. Fabricio lo sabía, no porque llevara la cuenta con exactitud obsesiva, no tenía calendario, ni fechas marcadas en la pared, ni domingos que contar, sino porque el cuerpo empieza a adaptarse antes que la cabeza lo acepte. Ya no se despertaba sobresaltado cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Ya no revisaba compulsivamente si seguía respirando después de cada pesadilla fragmentada. Ya no necesitaba tocar la pared fría cada mañana para asegurarse de que no estaba soñando, de que este mundo imposible seguía siendo real. Y eso, para él, ya era peligroso. Porque significaba que estaba normalizando lo anormal. El mundo seguía siendo imposible. Magia fluyendo sin leyes físicas que la explicaran. Dioses caminando entre mortales como si fueran vecinos de barrio. Monstruos saliendo de un agujero que nadie podía cerrar y que todos aceptaban como parte de la vida. Todo eso seguía ahí, violando cada ley natural que conocía. Lo que había cambiado no era el mundo, era él, o peor, su tolerancia a lo absurdo. Se levantó temprano esa mañana, como todos los días desde que había llegado. Barrer el patio trasero donde entrenaban las aventureras. Cargar baldes de agua desde el pozo hasta la cocina. Ordenar la despensa según categorías que aún no terminaba de entender del todo. Tareas simples. Mecánicas. Demasiado simples para un lugar donde una persona podía morir destripada por equivocarse de calle al caer la noche. Fabricio no era tonto. Cuanto más normal parecía el día, más atento se volvía. En su cabeza, cada rutina tranquila era una trampa potencial esperando activarse. Un mundo donde existe la magia y yo estoy barriendo, murmuró mientras pasaba la escoba por las piedras del patio. Dale, Dios, al menos dame un cartel de peligro inminente. Nadie respondió. El cielo seguía despejado. Las aventureras seguían entrenando a lo lejos. Todo seguía normal, y eso tampoco le gustaba. La familia Astrea seguía tratándolo con una cortesía distante que lo incomodaba más que cualquier hostilidad abierta. No eran crueles. No lo insultaban. No lo maltrataban físicamente. Pero tampoco lo incluían. Era como vivir en una casa donde todos saben que sos invitado temporario, y nadie se molesta en fingir lo contrario. Educada exclusión. Como se trata algo que todavía no sabes si es una herramienta útil, o un problema esperando estallar. Fabricio lo notaba en cada interacción. No hacía falta ser un genio para darse cuenta cuando te observan sin mirarte directamente. Cuando las conversaciones se cortan apenas entras a la habitación. Cuando nadie te pregunta cómo estás, pero todos registran cada movimiento que haces. Ryu era la misma de siempre. Precisa, silenciosa, eficiente hasta el punto de ser mecánica. Le corregía errores mínimos, un plato mal colocado, una escoba guardada en el lugar equivocado, como si cualquier descuido pudiera escalar a una catástrofe definitiva. Fabricio lo aceptaba sin discutir. En este mundo, discutir con una elfa armada que podía partirte al medio sin sudar era una pésima inversión a largo plazo. Aún así, aprendía rápido. Demasiado rápido para su propio gusto. Costumbres locales. Jerarquías implícitas. Palabras nuevas que iban llenando los vacíos de su ignorancia. Aventureros. Familias. Fauna. Estatus. Dungeon. Información suelta que iba encajando como un rompecabezas que no quería terminar de armar. Porque cuando lo terminara, ya no habría excusas. Tendría que aceptar que este era su mundo ahora. Y esa idea lo aterraba más que cualquier monstruo. Mientras barría, se detuvo un segundo y miró sus manos pequeñas, ajenas, con uñas limpias y cortas que no eran las suyas. Un mes, pensó con algo parecido a la incredulidad amarga. Y sigo vivo. Estadísticamente, eso ya es sospechoso. Siguió barriendo. En este mundo, sobrevivir era el primer trabajo. Todo lo demás venía después. Fabricio descubrió algo importante durante ese mes. En este mundo, preguntar demasiado rápido era tan peligroso como no preguntar nada. Había aprendido a medir el tiempo exacto entre una duda legítima y una pregunta que podía sonar sospechosa. Astrea no era estúpida. Ninguna de ellas lo era. Y aunque lo trataran como el chico que ayuda con las tareas, Fabricio sabía perfectamente que, para muchas, seguía siendo una anomalía con piernas. Un experimento viviente bajo observación constante. Esa mañana, Ryu lo llevó al mercado por primera vez. No te separes, dijo sin mirarlo, caminando 2 pasos adelante. No toques nada que no entiendas. Y si alguien te habla directamente, me avisas de inmediato. ¿Y si me habla un monstruo? Preguntó Fabricio con tono neutro. Ryu lo miró de reojo, evaluando si era sarcasmo o ignorancia genuina.
Entonces corre, respondió finalmente. Y grita. Perfecto, murmuró él. Manual de supervivencia nivel 1. Huir y hacer ruido. El mercado de horario fue un golpe directo a cualquier lógica residual que le quedara. Gente normal comprando cosas imposibles como si fueran papas. Piedras que brillaban solas sin fuente de energía visible. Frascos con líquidos que se movían dentro como si estuvieran vivos. Armas colgadas en paredes como decoración, aunque todas parecían capaces de matar sin esfuerzo. Fabricio caminaba con la espalda rígida, los ojos atentos pero sin fijarlos demasiado tiempo en nada específico, tratando de no mirar con intensidad nada que pudiera llamar la atención. En su mundo, mirar mal a alguien podía terminar en una pelea de bar. Acá, podía terminar en una incineración accidental, o algo peor. ¿Eso, flota?, murmuró, señalando discretamente una fruta suspendida en el aire sobre un puesto. Sí, respondió Ryu sin detenerse. ¿Y nadie entra en pánico? No. Ajá, tragó saliva. Anotado. Mientras Ryu negociaba el precio de algo que parecía carne pero brillaba levemente, Fabricio observaba a los aventureros que pasaban. Sus cuerpos marcados por cicatrices visibles. Sus posturas relajadas pero atentas. La forma en que se movían, como si cada paso fuera parte de un entrenamiento constante. No eran héroes de cuentos infantiles. Eran profesionales del riesgo calculado. Gente que había aceptado que la muerte era una posibilidad diaria y aún así salía de casa cada mañana, se ponía la armadura, y bajaba al dungeón como quien va a la oficina. Eso le heló la sangre más que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. Ellos entran al dungeón todos los días, pensó con algo cercano al horror existencial. Yo entro al patio y ya siento que algo me va a saltar encima. Se dio cuenta de algo incómodo. Empezaba a entender las reglas de este mundo. No todas, pero las suficientes como para saber cuán frágil era su posición real aquí. No tenía nivel. No tenía fauna. No tenía habilidades. No tenía derecho real a existir en horario fuera de la buena voluntad temporal de una diosa. Y eso era un respaldo tan sólido como una promesa verbal en medio de una guerra. Ryu regresó con una bolsa pequeña. ¿Aprendiste algo?, preguntó con ese tono neutral que usaba siempre. Fabricio asintió lentamente. Sí. Que literalmente todo en este lugar puede matarme de formas creativas. Ella lo observó un segundo más de lo habitual, como si estuviera evaluando si eso era cinismo o verdadera comprensión. Buen comienzo, dijo finalmente. No sonrió, pero tampoco lo corrigió. Y eso, en este mundo donde cada palabra tenía peso, ya era un pequeño avance. Un mes bastó para que Fabricio entendiera una verdad incómoda que no había querido aceptar antes. Vivir con la familia Astrea no era peligroso por lo que hacían. Era peligroso por lo normal que parecía todo. Las mañanas comenzaban temprano. Demasiado temprano para alguien que, en su vida anterior, odiaba despertarse antes de que saliera el sol y consideraba cualquier reunión antes de las 9 como un crimen contra la humanidad. Ryu lo levantaba siempre igual. Golpe seco en la puerta, sin previo aviso, sin cortesía matutina. Arriba. Nada más. No buen día. ¿No dormiste bien? Solo arriba, como si fuera una orden militar. Fabricio se levantaba rápido cada vez, porque había aprendido por experiencia directa que demorarse aunque sea 30 segundos significaba recibir una mirada de desaprobación silenciosa que duraba todo el día. Y Ryu desaprobando en silencio era infinitamente peor que un reto explícito. Su rutina diaria era clara y repetitiva. Limpiar áreas comunes, ayudar en la cocina bajo supervisión de Lira, llevar encargos internos, ordenar armas que no entendía pero que parecían importantes, y sobre todo, no molestar. Eso último era lo más difícil de todo. ¿Por qué esa espada brilla cuando la limpian?, preguntó una vez mientras pasaba un trapo por la hoja. Silencio. ¿Y esa lanza por qué vibra sola? Silencio más largo e incómodo. ¿Y esa cosa negra en el estante respiró solo? Fabricio, dijo una voz cansada desde el otro extremo de la habitación. No toques eso. Nunca lo hice, se defendió inmediatamente. Todavía. Aprendió rápido a cerrar la boca y hacer las tareas en silencio. Lo curioso era que, aún así, lo observaban constantemente. Siempre había alguien con el rabillo del ojo puesto en él. Algunas con desconfianza abierta que ni se molestaban en disimular. Otras con curiosidad científica, como si fuera un bicho raro digno de estudio. Un par con burla ligera en sus sonrisas. Como si no supieran si era una amenaza potencial, un estorbo inevitable o simplemente una mascota rara que había llegado por accidente. Che, murmuró una tarde mientras barría el comedor vacío. Siempre miran así. Sí, respondió una amazona desde la mesa donde afilaba su espada sin levantar la vista. Es sano.
¿Sano para quién? Para nosotras. Eso no ayudó en nada a tranquilizarlo. Aún así, nadie lo maltrataba abiertamente. Nadie lo golpeaba sin motivo. Nadie lo amenazaba con violencia explícita. Y eso, paradójicamente, lo ponía más nervioso que cualquier otra cosa. Fabricio venía de un mundo donde la violencia era directa y predecible. Acá, la justicia parecía silenciosa, calculada y definitiva. Una noche, mientras llevaba agua caliente al pasillo para el baño comunitario, escuchó risas genuinas saliendo de una de las habitaciones cerradas. Risas reales. Cansadas. Humanas. Se detuvo involuntariamente. No por curiosidad morbosa ni por querer espiar. Por pura sorpresa. Se ríen, pensó con algo cercano al desconcierto. Después de todo lo que hacen cada día, después del dungeón, los monstruos, las heridas, se ríen. Eso le descolocó algo profundo adentro que no supo identificar. ¿Qué miras? Preguntó Lyra al pasar a su lado con una toalla limpia. Nada, respondió rápido, sacudiendo la cabeza. Solo, ruido. Ella lo observó con atención durante 2 segundos completos, evaluándolo con esos ojos amables pero atentos. No somos monstruos, dijo finalmente con suavidad. Fabricio dudó apenas un segundo antes de responder. Eso es exactamente lo que diría alguien que no quiere parecer uno. Lyra soltó una risa corta, genuina. Tenés razón, admitió con una sonrisa pequeña. Buen punto. Y siguió caminando sin agregar nada más. Esa noche, mientras limpiaba solo el comedor después de la cena, con el silencio pesado de la casa rodeándolo, Fabricio se dio cuenta de algo más aterrador que el dungeón, los monstruos o incluso los dioses caminando entre mortales. Estaba empezando a adaptarse, a normalizar todo esto, a aceptar lo inaceptable como rutina diaria. Y eso lo asustaba infinitamente más que todo lo anterior, porque si se adaptaba completamente, ¿qué quedaría del Fabricio Belmont que había sido? Más tarde, en ese mismo día, Fabricio estaba arrodillado en el suelo del pasillo central, pasando el trapo húmedo con movimientos mecánicos que ya había repetido 1000 veces. Limpiar, escurrir, avanzar. Limpiar, escurrir, avanzar. Un mes de esto. Un mes de rutinas idénticas, órdenes cortas y miradas que nunca terminaban de relajarse completamente. No mires ahí. No entres ahí. Eso no lo toques. Fabricio había aprendido rápido todas las reglas no escritas. No porque fuera naturalmente obediente, nunca lo había sido, sino porque quería sobrevivir sin complicaciones innecesarias. Mientras limpiaba metódicamente, escuchó risas acercándose desde el fondo del pasillo. Varias voces femeninas distendidas, algo que no se escuchaba seguido cuando él estaba presente en la misma habitación. Giró apenas la cabeza sin levantar la vista del suelo. 4 integrantes de la familia venían charlando animadamente entre ellas, cargando unas cajas medianas con objetos envueltos en tela desgastada. No parecían pesadas, pero sí antiguas, del tipo que se maneja con cuidado por respeto más que por fragilidad. Fabricio volvió la vista al suelo de inmediato. No quería problemas. No quería atención. Che, ojo con el piso, dijo sin pensarlo, casi por reflejo. Está recién pasado y, demasiado tarde. Todo pasó en 2 segundos. Una de las cajas se deslizó apenas en las manos de quien la cargaba, lo justo para perder equilibrio. Otra aventurera intentó sostenerla instintivamente, pero en el movimiento chocó contra la pared del pasillo estrecho. El golpe fue seco, breve, definitivo. Y entonces, crack. El sonido fue limpio, cristalino, irreversible. Fabricio levantó la cabeza de golpe, con el corazón acelerándose instantáneamente. La caja había caído al suelo de piedra. La tela se abrió con el impacto. Y entre los restos de cerámica rota, fragmentada en varios pedazos irregulares de diferentes tamaños, yacía lo que parecía una pequeña lámpara ritual decorada con símbolos grabados a mano. El silencio fue inmediato y absoluto. Uno de esos silencios densos que no necesitan gritos para volverse peligrosos. Fabricio se quedó completamente helado, el trapo todavía en su mano. Yo, empezó con voz tensa. Yo solo avisé que el piso estaba mojado, no. ¿Sabes lo que hiciste? La voz de Julian cortó el aire como una cuchilla de hielo. Fabricio giró lentamente la cabeza hacia atrás. Ella estaba ahí, parada en el extremo opuesto del pasillo. No sabía desde cuándo había llegado. Su expresión no era solo enojo. Era algo más frío. Más profundo. Más peligroso. Ryu, fue un accidente, dijo una de las chicas rápidamente, con tono nervioso. La caja resbaló, ella intentó agarrarla y... Silencio. La orden fue seca, cortante, definitiva. Las otras 3 se callaron de inmediato. Ryu avanzó con pasos medidos que resonaban contra la piedra del piso.
Se agachó lentamente y recogió uno de los fragmentos de cerámica con cuidado reverencial. Sus dedos temblaron apenas al sostenerlo. Esto pertenecía a la familia desde antes de que tú llegaras, dijo sin mirarlo directamente, con voz controlada pero tensa. Era un símbolo de protección. Un recuerdo de quienes ya no están. Fabricio tragó saliva con dificultad. Yo no la toqué, repitió con firmeza. Estaba limpiando el piso. Ustedes venían cargando. El piso estaba mojado. Les avisé. Se resbaló sola. Ryu se puso de pie de golpe, con movimiento brusco. ¿Y esperas que te creamos? Su voz subió apenas de volumen, pero el peso detrás de cada palabra era aplastante. Las miradas de todas cayeron sobre Fabricio como piedras. No curiosas, no neutrales, culpables por defecto. Siempre estás en medio cuando pasa algo, murmuró alguien desde atrás. Era de cuando estaba la Rudra aquí, susurró otra con tono incómodo. Fabricio sintió como algo se apretaba violentamente en su pecho. Para, dijo poniéndose de pie despacio, con las manos levantadas. No fui yo. Literalmente estaba arrodillado en el piso limpiando. Me ordenaron limpiar acá. Ustedes pasaron. Les avisé del piso mojado. Yo no toqué nada. Eso no importa, respondió Ryu con frialdad absoluta, avanzando hacia él. El resultado es el mismo. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera procesar lo que estaba pasando, Ryu avanzó 2 pasos rápidos y lo empujó con fuerza contra la pared del pasillo. No fue un golpe calculado para matarlo. Fue un golpe para marcarlo. Para recordarle exactamente qué era y dónde estaba. Fabricio sintió el aire salir violentamente de sus pulmones mientras su espalda impactaba contra la piedra fría. Cayó al suelo de costado, tosiendo, con el hombro ardiendo donde había golpeado primero. Ryu. Exclamó una voz alarmada. Eso fue demasiado. Basta. Cortó Ryu sin apartar la vista de Fabricio. Respiraba agitada, con los puños apretados. No olvides tu lugar, dijo mirándolo desde arriba con ojos fríos como hielo verde. No sos parte de esta familia. No sos un aventurero. No tenés fauna. No tenés nivel. No sos nada acá. El silencio que siguió fue absoluto. Fabricio levantó la vista lentamente desde el suelo. No había lágrimas en sus ojos. No había miedo. Había algo infinitamente peor. Una sonrisa torcida, cansada, llena de un sarcasmo amargo que cortaba más que cualquier espada. Ah, murmuró con voz tranquila, casi educada. Entendido perfecto. Se puso de pie sin ayuda de nadie, sacudiéndose el polvo de la ropa con movimientos deliberadamente lentos. El silencio se volvió más incómodo. Entonces anota bien esto, guacha, continuó Fabricio con tono completamente plano, mirándola directamente a los ojos sin parpadear. La próxima vez que algo se rompa cerca mío, no voy a avisar una mierda. Que se fundan todo solo. Total, la culpa siempre va a ser mía igual, ¿no? Eso provocó murmullos incómodos entre las otras aventureras. Ryu frunció el ceño, su expresión endureciéndose aún más. ¿Qué dijiste? Fabricio se inclinó hacia adelante apenas, con esa sonrisa torcida todavía en su rostro. ¿Que me rompes las pelotas, boluda? ¿Quieres que te lo deletree o te alcanza así? El pasillo entero se quedó helado. ¿Boluda? ¿Qué pelotas rompió? Exclamaban las elfas sorprendidas. Nadie se movió, nadie respiró. Ryu dio un paso amenazante hacia él, pero Fabricio no retrocedió ni un centímetro. Dale, pégame de vuelta, continuó con voz cada vez más filosa. Total, ya quedó claro que soy el culpable de todo lo que pasa acá. Se cae un plato, fue el pibe. Se rompe algo, fue el pibe. Se muere alguien en el dungeón, seguro también fue culpa del pibe que estaba limpiando el piso. Fabricio, basta, intentó intervenir alguien. No, no basta, cortó él sin apartar la vista de Ryu. Porque yo laburé todo este mes como un idiota. Limpié todo lo que me dijeron. Obedecí cada orden sin chistar. Me comí cada mirada de mierda sin decir nada. Y la primera vez que pasa algo que ni toqué, ¿qué pasa? Me empujan contra la pared como si fuera basura. Ryu apretó los dientes. Tú no entiendes lo que se perdió hoy. No, la interrumpió Fabricio con dureza. Vos no entendés una mierda. Yo perdí todo. Mi vida. Mi familia. Mi mundo entero. Me mataron. Me mandaron acá como castigo. Me metieron en el cuerpo de un pendejo muerto. Sobreviví al dungeón de Pero. Y ahora estoy acá, limpiando tu mierda, comiendo tus sobras, durmiendo en tu casa, y vos me tratas como si fuera un sorete que encontraste en la calle. El silencio era tan denso que dolía físicamente. Así que no, continuó con voz más baja pero infinitamente más cortante. No voy a pedir perdón por algo que no hice.
Y si tanto quilombo te hago solo por existir cerca tuyo, échame de una vez y listo. Pero no me trates como un pelotudo. Se dio media vuelta y agarró el trapo que había dejado caer. ¿Quieres que limpie los pedazos de tu cosa sagrada también, o eso ya cuenta como sacrilegio que merece otra piña? Preguntó sin mirarla, con tono completamente neutro. Nadie respondió. Ryu no dijo nada. Las otras aventureras miraban entre Fabricio y Ryu con expresiones incómodas, sin saber qué hacer. Y en ese instante brutal de silencio absoluto, Fabricio entendió algo con total claridad. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto obedeciera, no importaba cuánto se esforzara por encajar. Para ellas, él seguía siendo escoria útil. Un error viviente que servía mientras no molestara demasiado. Y si ese era el papel que le tocaba representar en este mundo de mierda, entonces iba a dejar de fingir que era otra cosa. Se agachó, recogió los fragmentos de cerámica uno por uno con cuidado exagerado, y los colocó en la tela abierta sin decir una palabra más. Nadie lo ayudó. Nadie se movió. Cuando terminó, se puso de pie, le entregó la tela envuelta con los restos a la aventurera que había dejado caer la caja, quien la aceptó sin mirarlo a los ojos, y se retiró del pasillo en completo silencio. Sus pasos resonaron contra la piedra, firmes, controlados, sin prisa. Detrás de él, el silencio persistió varios segundos más antes de que alguien finalmente se atreviera a hablar en voz baja. Pero Fabricio ya no escuchaba, ya no le importaba. Esa noche, nadie le habló. No fue una orden explícita comunicada formalmente. No hubo miradas hostiles constantes ni reproches abiertos lanzados en su dirección. Fue algo mucho más incómodo e insidioso. La omisión deliberada. Fabricio cenó solo en un extremo de la mesa larga del comedor, con un plato sencillo de estofado y pan, rodeado de silencios cuidadosamente construidos. Las conversaciones seguían fluyendo en el resto de la mesa, risas cortas, comentarios sobre entrenamientos del día, planes para la próxima expedición al Dungeon, pero ninguna pasaba por él, como si no estuviera ahí, como si fuera un mueble más de la habitación. Y eso, para alguien que había pasado toda su vida anterior rodeado de gente, compañeros de trabajo ruidosos, clientes insoportables, familia presente aunque pesada, dolía de una forma que no había anticipado, infinitamente más que cualquier golpe físico. Así que este es el trato, pensó mientras masticaba sin ganas ni sabor. Mientras limpies y obedezcas, servís. Cuando molestas aunque sea por accidente, sobras. Terminó de comer en silencio absoluto, lavó su plato en la pileta sin que nadie se lo pidiera, y se retiró del comedor sin despedirse. Nadie levantó la vista para verlo irse. En el pasillo que llevaba a su habitación, ese camino que ya conocía de memoria en la oscuridad, se cruzó con Ryu. Ella caminaba en dirección opuesta, probablemente hacia su propia habitación. No lo miró al pasar. Fabricio se detuvo igual. No voy a pedir perdón, dijo sin elevar la voz, mirando su espalda. Porque no hice nada malo. Ryu se quedó quieta unos segundos eternos en medio del pasillo. No se giró. No te pedí una disculpa, respondió finalmente con voz neutra. No, asintió Fabricio con amargura. Pero tampoco justicia. Irónico, viniendo de esta familia específicamente. Eso hizo que Ryu girara la cabeza apenas, lo suficiente para verlo de reojo. Sus ojos estaban cansados bajo la luz tenue de las lámparas del pasillo. No furiosos. No hostiles. Solo profundamente cansados. No comprendes lo que se perdió hoy, respondió ella con voz más baja. No, aceptó Fabricio sin discutir. Tenés razón. No lo entiendo. Pero sí entendí perfectamente qué soy para ustedes. Ryu abrió la boca para decir algo. Y la cerró lentamente sin emitir sonido. No había respuesta correcta para eso. Ambos lo sabían. Fabricio pasó a su lado sin inclinar la cabeza esta vez, sin el saludo respetuoso que había mantenido durante todo el mes anterior. En su habitación, pequeña, austera, prestada, temporal, se sentó en la cama dura y se quedó mirando el piso de madera durante varios minutos completos. No temblaba, no lloraba, estaba pensando con claridad brutal. Un mes, se dijo con algo parecido a la risa amarga. Un mes entero laburando sin parar, obedeciendo cada orden sin chistar, midiendo cada palabra para no ofender a nadie. ¿Para qué? La respuesta era simple y brutal como un golpe en el estómago. Para no morir. Y eso seguía siendo absolutamente cierto. Eso no había cambiado. Pero algo más sí había cambiado en ese pasillo. Algo fundamental. Fabricio ya no veía a la familia Astraea como un refugio temporal donde podía estar seguro. Era un techo contra la lluvia. Una oportunidad temporal de supervivencia. Nada más que eso. Y nada menos tampoco. Está bien, murmuró para sí mismo en la oscuridad.
Juego con sus reglas mientras me sirva, pero no me olvido de esto. Se recostó en la cama, cruzó los brazos detrás de la cabeza y miró el techo de madera con los ojos bien abiertos. Un mundo de fantasía imposible. Elfas inmortales. Dioses caminando entre humanos. Dungeon viviente que escupía monstruos. Y aún así, la misma lógica social de mierda de siempre. ¿Sabe cuál es tu lugar exacto en la jerarquía, o te lo recuerdan a la fuerza? Cerró los ojos lentamente. Mañana iba a seguir limpiando. Mañana iba a seguir trabajando. Mañana iba a seguir obedeciendo las órdenes que le dieran. Pero ya no con la ingenuidad tonta del primer mes. Ya no esperando que lo aceptaran eventualmente. Ya no creyendo que podía ganarse un lugar real ahí. Ahora sabía exactamente dónde estaba parado. En terreno prestado. Bajo tolerancia condicional. A un error de distancia de la calle. Y eso, en un mundo donde literalmente cualquier cosa podía matarte de formas creativas. Era una forma brutal pero efectiva de supervivencia. Conocer tu lugar, aceptar la realidad, y esperar el momento correcto. Fin del capítulo 05. Nota. Se repudrió todo, gente. Ahora viene lo bueno.